Muy bien, momento de la primera columna de la semana. Como siempre, la columna es Ciencia Vecina, la columna de la comunidad científica Parabachasca. Esta columna que nos trae un nuevo orador cada semana. En este caso, la columna llegará de manera remota. Lo tenemos del otro lado de la línea telefónica a Emiliano Baum, con quien vamos a hablar de el detrás de escena del desarrollo espacial en Argentina. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Emi. Muchísimas gracias por atendernos y por participar. Te cedo ahí un poquito el espacio para que nos comentes, para que te explayes un poquito acerca de qué vas a estar abordando en la columna de hoy. Bueno, nada, la idea, lo que hemos charlado un poco, hablar de cuál es la situación de la CONAE, los proyectos que están vigentes, cómo estamos llevando estos años aciagos, fundamentalmente estos últimos 3, pero que Sí. en una situación que se viene degradando desde el año 2015, ¿no? Desde el 2016, para ser más exactos. Uh-huh. Cuando asume el gobierno Cambiemos en aquel momento, Sí. Y se inicia con un recorte muy profundo en el presupuesto y por lo tanto en los proyectos de CONAE, que quizá en ese momento no se notó tanto porque veníamos de una etapa de bonanza, ¿no? En todo el sistema científico y tecnológico nacional, Claro. que había permitido terminar de desarrollar los AUCOM, haber invertido mucha plata en lo que fue el proyecto Tronador y Sí. hacer algunos avances importantes, pero que en el 2017, por ejemplo, el proyecto Tronador fue desfinanciado muy fuertemente. Uh-huh. Y ese fue, si se quiere, el inicio del final del proyecto de lanzador, que es lo que le falta a la Argentina para completar su ciclo espacial, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de proyectar y hacer la ingeniería de nuestros satélites, fabricarlos, manejarlos, por decirlo vulgarmente, es decir, un centro de control de emisión con personas capacitadas para planificar adquisiciones de datos, para monitorear el estado del satélite, para corregir la órbita cuando es necesario, Sí. pero nos falta tener la posibilidad de ponerlos en órbita, es decir, inyectarlos. Bien. Perfecto. Y estamos, obviamente eso se ve interrumpido también por el periodo que estamos atravesando actualmente en materia de financiamiento de la ciencia. Totalmente. A ver, lo que tuvimos, el último evento, si se quiere, el más conocido, que se le dio mucha prensa, que fue Atenea. El CubeSat, que se desarrolló junto con la CONAE, Sí. las universidades nacionales, que participó la Universidad Nacional de La Plata, participó FIUBA, participó CENEA, y otros participantes, que era un satélite de demostración tecnológica que tenía algunos instrumentos que permitían medir las señales de GPS, comunicaciones desde distancias que nunca se habían probado, que Argentina nunca había probado, ¿no? Sí. Que nosotros no habíamos probado y que pudimos demostrar que teníamos la capacidad de hacerlo, pero es un proyecto chico en términos de lo que han sido los proyectos de la Agencia Espacial Argentina. Pero el gobierno, eso le dio mucho impulso, por un lado, porque le permitía decir que ellos sí invierten en ciencia y tecnología. Lo cierto es que, como te decía, en términos de costos económicos fue un proyecto chico. Sí. Y lo que más le interesaba a ellos es poner en órbita algo con los norteamericanos, Uh-huh. que tampoco es algo que Argentina no hubiese hecho antes. Argentina en el proyecto Sacre Aquarius, un proyecto que duró hasta si yo no recuerdo más, hasta el año 2015, Sí. el instrumento principal era el instrumento de la NASA, que permitía medir la salinidad del mar. Uh-huh. Era un proyecto enorme. Claramente no viajó en un transbordador, como fue el caso de Atenea, Sí. pero fue un proyecto muy grande. Uh-huh. Cumplió su misión, fue un proyecto que terminó exitosamente. Y sí fue un proyecto importante. Uh-huh. Atenea es un buen proyecto, pero un proyecto menor comparado con eso. Ni hablar si lo comparamos con SAUCOM y lo que implicó SAUCOM, que fue utilizar un radar en banda L. Es una tecnología que tiene muy pocos países, Sí. y que además generó, a ver cómo decirlo, spin-off, si se quiere, hablamos como en las series, es decir, Sí. proyectos que se ramificaron desde ahí
como fue el caso de los sistemas de radar que después realizó INVAP, fundamentalmente para la Fuerza Aérea Argentina y para el Estado Nacional en general, para los aeropuertos, y que, si yo lo entiendo mal, lo último que había leído, estaban tratando de exportarlo a otros países. Bien. Podríamos decir que generó proyectos satélites, para usar la terminología. Sí, exactamente, es una buena expresión. Generó proyectos satélites. Y que en realidad es un poco también el objetivo de estos sectores, ¿no? No digo, tanto CONAE, CENEA u otros organismos que trabajan en lo que se conoce como la frontera de la ciencia, lo que se hace es impulsar sectores que de otra manera no sucedería. Y no es que no sucedería solo en Argentina. Bien. No sucede en general. Los países, a ver, podemos hablar de los europeos, sí, que ellos tienen, supuestamente, tienen un sector privado muy desarrollado, muy pujante. Sí. Mayormente los proyectos son impulsados desde el Estado, y las empresas que ellos presentan como privadas, cuando uno analiza la composición accionaria de esas empresas, sí, en general la mayor cantidad de acciones está en manos del Estado de diferentes formas. Es el caso de los noruegos, a través del fondo de pensiones que tienen ellos creado. El caso de los italianos, directamente por su agencia espacial. Es decir, por el propio Estado italiano, que inyecta dinero, y más en estos momentos en los cuales el mundo está atravesando, en términos geopolíticos, otra etapa. Es decir, los europeos están en un profundo enfrentamiento con los rusos, y también tienen un enfrentamiento con los chinos. Y ellos lo que están haciendo es, y esto seguramente lo han leído o alguno lo conoce, están en una etapa en la cual se están rearmando. Y la tecnología satelital, yo diría que la principal, y si no la principal, una de las principales aplicaciones es para la defensa. Bien. Una de las preguntas que solemos hacer en esta columna, ya que lo traes a colación, es cómo se vinculan los diferentes proyectos que desarrollan los que vienen a intervenir, los diferentes columnistas, con el sector privado. Cuánto, si es que interviene el sector privado, si solo recibe el resultado o se beneficia del resultado de ese proyecto desarrollado por el CONICET o por el organismo que sea. Te consulto lo mismo. ¿Hay intervención del sector privado en los diferentes proyectos que se han ido desarrollando, ya sea desde la CONAE como desde otras estaciones espaciales de la Argentina? A ver, en algún punto, cuando había plata para los fondos, o sea, plata para fondos para el desarrollo de proyectos... Sí, porque ahora hay plata para otros fondos, pero bueno. ¿Cómo? Ahora hay plata para otros fondos, pero no viene el caso. Sí, pero no viene para acá. Lo que se hacía, lo que sucedía es que CONAE funcionaba como una incubadora de empresas. Bien. Entonces, de esas épocas quedaron algunas empresas. La mira que se me da a la cabeza ahora es Ascentio, por ejemplo, la empresa de Río Cuarto, que surgió en la fundación de Río Cuarto y que después se conformó como una empresa, sí, que trabajó en diferentes proyectos. Trabajó en el proyecto SACD, trabajó en el SAUCOM, está trabajando en el proyecto Sabiamar. Bien. Y trabajó en el sector de estaciones terrenas también. Y ellos lograron generar algunos otros proyectos como consecuencia del know-how adquirido, sí, en sus tareas en la CONAE. Sé que estaban trabajando con prefecturas, sé que han estado trabajando en desarrollo de drones. Ese es un ejemplo de algo que funcionó en esta idea de hacer de la CONAE una incubadora, que genere un ecosistema alrededor. Lo otro que hay dando vueltas son cosas muy menores, y otras directamente murieron o no se dedican más a esto, se dedican a otra cosa. En los proyectos propiamente dicho no están trabajando, no intervienen generando nuevas plataformas. Digo, había un ejemplo ahí, Satellogic, por ejemplo, pero se fueron a Uruguay. Sí. Y no tengo conocimiento de que hoy estén trabajando con la CONAE en nada particular. Por lo cual la respuesta sería no, hoy. Bien. Hoy eso no existe, y lo que sí hay es
A ver, a través de los datos, la transferencia de los datos a empresas privadas como pueden ser aseguradoras. Entonces, lo que vos le transmitís es información satelital que se obtienen de satélites propios o de terceros abiertos y los productos que se generan a partir de ellos. Pero es una transferencia más bien boba. Yo creo que ahí hay algo para pensar, que nosotros lo hemos discutido, se lo hemos planteado en diferentes ámbitos, lo hemos planteado esto, que es, no puede ser que Argentina, como política, lo único que haga es transferir directo al privado sin ninguna contraprestación. Ahí tendríamos que pensar una política espacial más general, es decir, deberíamos volver a tener un plan espacial que repiense eso y que estudie otros modelos de desarrollo, no para copiarlos, porque la realidad argentina no es la misma que la de los italianos, por ejemplo, con quienes nosotros trabajamos mucho, pero sí para entender qué otras lógicas hay. Por ejemplo, algo que hay que estudiarlo mejor, de qué manera se puede hacer, es qué sucede con la capacidad instalada que tenemos. Laboratorios de ensayos, soldadoras por fricción de última tecnología, impresoras de metal. Eso cuando no está en uso para los proyectos propios de la Agencia Espacial, es decir, para el plan espacial que nosotros deberíamos tener, ¿qué sucede? Porque hay una forma de mejorar las capacidades productivas y el conocimiento del sector privado desde el Estado. Pero eso hay que pensarlo bien de qué manera se hace, no es simplemente ceder la instalación, sino ceder la instalación, cuál es la contraprestación y en función de qué objetivo se hace. Bien. Te quería consultar eso, si hay algún dato, mencionabas la capacidad instalada, si hay algún indicador de uso de esa capacidad de hoy por hoy. No, hay... Hoy reina un desorden bastante grande, y creo que no es solo de hoy eso yo creo que los idas y vueltas que tenemos, esta situación pendular, ha hecho muy difícil poder armar ese esquema. Hoy hay un plan de destruir todo, que es así, pero en otros momentos ha habido mucha inyección de dinero, y yo no sé, no tengo tan claro, nosotros los trabajadores acá no tenemos tan claro que haya existido un plan. Existió un plan espacial hasta el año, yo creo que existió hasta el año 2015, el plan espacial, la vigencia terminó ahí, después se elaboró otro, pero no se llegó a aprobar. Y lo que hay es, a través de la empresa Beng, venta de servicios a un costo menor. Entonces, algunos de los laboratorios que funcionan en el predio acá en Falda de Cañete, venden servicios. Por ejemplo, ahora estaban vendiendo servicios automotrices. En uno de los laboratorios que hacen ensayos, creo que de electromagnetocompatibilidad. Estaban trabajando con una de las empresas de acá de autos de Córdoba y le venden el servicio a un costo más bajo, pero eso yo entiendo que no califica en esta idea de planificar el desarrollo y hacia qué sectores. Y una mirada, si se quiere, más global desde el Estado, pensando políticas para el sector de ciencia y tecnología y producción. Perfecto. Y bueno, quería consultarte también cómo es hoy por hoy la realidad de la corona. Esto ya lo hemos conversado con vos, recuerdo haberte hecho notas al respecto, pero por ejemplo en la charla que teníamos previa a la columna, me comentabas que, me dabas a entender que hay una escasez de personal importante. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? No, bueno, la realidad es la que está viviendo todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, desde las universidades, que si se quiere que es donde se forman los recursos. Podemos ir más atrás, digamos, ¿no? Desde el colegio primario, cuál es la realidad de la educación en general en la Argentina, las condiciones de alimentación y salud, pero para acotarlo un poco al Sistema Nacional de Ciencia, las universidades y todos los organismos que forman parte de ciencia, tecnología e innovación están atravesados por la misma realidad, que es fuga de personal, en algunos casos por rescisiones de contrato, pero mayormente, por lo menos los números que yo he visto, son renuncias porque no se soportan las condiciones en términos económicos
no se soportan las condiciones en términos de la falta de proyectos para realizar, o sea, personas que hoy no están haciendo nada porque se está cumpliendo es una profecía autocumplida la del gobierno, ¿no? La de no hacer nada hasta que no hay cobrando un sueldo. Claro, no haces nada ni cobras un sueldo porque te mataron todo el presupuesto para hacer todo lo que vos hacías. Te desestabilizaron para que llegues a esa situación. Exactamente, se forzó la situación y estamos como estamos. Y se genera otro problema que es importante, y es la renovación, ¿no? Porque vos, a ver, tenés muchas personas que están, yo creo que la inmensa mayoría están arriba, bueno, voy a hablar por CONAI. En CONAI la inmensa mayoría está arriba de los 45 años. No tenemos gente joven que pueda uno transmitirle los conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de estos años, que si bien obviamente se documenta y se deja un registro de qué fue lo que se hizo, están los repositorios con la información de los diferentes proyectos que se llevaron adelante, eso no es lo mismo que la transmisión oral y la formación en el día a día. Y es, digamos, no tener esa franja etaria es un problema futuro, que es algo que ya nos había pasado. Cuando yo ingresé a la CONAI en el año 2009, no tenías gente, yo entré con 29 años, un poco más, y no tenías gente que te transmitiera la experiencia de lo que habían vivido, porque lo que estaba se había ido, los más grandes ya no habían manejado esa tecnología, entonces hubo que empezar a aprender de cero. Y yo creo que hoy vamos a vivir una situación similar si en el próximo gobierno no se revierte la situación en la que estamos. No me imagino cómo sería 4 años más de esto, para serte sincero. Claro. Sería muy complicado. Porque, a ver, y tenés, además de todo, de lo humano, que para mí es central, tenés la obsolescencia de lo material. Es decir, la infraestructura de antenas, de servidores, todo el instrumental necesario en cada una de las áreas para poder llevar adelante las operaciones se está tornando obsoleto. Con lo cual le suma otro problema más. Es una situación bastante crítica, y no es crítica de manera casual, sino que está planificado. Pues si lo analizamos, creo que es importante tratar de tener una visión más sistémica, es decir, esto que te hablaba de tener un plan desde el Estado, pensar cuáles son las áreas que se van a profundizar la inversión, que uno va a pensar profundizar los desarrollos, porque tampoco puedes hacer todo. Porque aunque tuvieras la plata, hoy no tenés el personal para hacerlo. Acá podrían bajar todos los miles de millones de dólares que quisieran, y nosotros no podríamos retornar a la situación del 2015. No podríamos volver a esa situación porque no tenemos las personas. Y no alcanza con que incorporar un graduado universitario para empezar a hacer un proyecto, ¿no? Porque lo que necesitas es ese know-how que se acumula, no al pedo. Los europeos, perdón el francés, ¿no? Ahí ya estoy hablando más suelto. No pasa nada, la idea es que sea descontracturado, así que